Buenas tardes y cordial saludo, estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien. Les habla su instructor Sergio Gabriel Brito Brito. El día de hoy vengo a explicar la lección número 1, denominada Objetivos y Metas Ambientales de un Sistema de Gestión Ambiental. De antemano, agradecerles por quienes están apreciando este video en este momento crucial o de pandemia que estamos cruzando ahorita mismo. La lección número 1, como bien saben ustedes, me encuentra en la plataforma Territorio, la pueden ubicar dentro de del contenido de la competencia a realizar, en el apartado diapositivas y presentaciones. Miren que aquí está como lección 1, objetivos y metas de un sistema de gestión ambiental, y al hacer clic aquí pueden tener las diapositivas directamente para que puedan descargarlas. En mi caso ya las tengo en mi computador y vamos a iniciar esta sesión de clase. Nuevamente esta lección número 1 lleva por nombre objetivos y metas ambientales, ¿correcto? El contenido de esta presentación es el siguiente: objetivos, metas y programas ambientales, definición de objetivos ambientales, características de los objetivos ambientales, despliegue de objetivos ambientales y metas ambientales, planificación de objetivos ambientales, metas ambientales y ejemplos de objetivos y metas ambientales, ¿correcto? Pues iniciamos por el primer ítem, un apartado que se llama objetivos y metas y programas ambientales, ¿correcto? Para eso recordamos que en el apartado 6.2.1, denominado objetivos ambientales de la norma ISO 14001 versión 2015, recoge que la organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, como siempre, aspectos ambientales significativos. Segundo, requisitos legales y otros requisitos. Y tercero, riesgos y oportunidades. Y la organización tiene que tener esta información siempre documentada. ¿Dónde dice eso? Pues miren que acá les estoy mostrando, facilitando una captura de pantalla directamente de la norma NTC ISO 14001 en su última versión, ¿correcto? Y lo que acabamos de leer se puede contemplar hasta este ítem, ¿correcto? Por ejemplo, dentro del subsistema de gestión ambiental del SIGA, que es nuestro sistema integrado de gestión del SENA, se manejan tres objetivos. Primero, implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y el uso eficiente de los recursos que impactan el desempeño ambiental. Segundo, disminuir la significancia de los aspectos e impactos en las actividades y servicios de la entidad. Y tercero, incrementar la generación de prácticas amigables con el medio ambiente en las partes interesadas pertinentes bajo el control de su sistema de gestión ambiental. Se dan cuenta, ahí nos establecen los tres objetivos ambientales que actualmente maneja el subsistema de gestión ambiental, pero antes de llegar hasta ese punto es importante que definamos varios aspectos. Primero, ¿qué es un objetivo? Bien, un objetivo es un resultado a lograr. Así es como nos lo plantean generalmente las normas ISO, en general, sin importar calidad, seguridad, ambiente, etc. Dicen que un objetivo es un resultado a lograr y que puede definirse en diferentes disciplinas. Disciplinas como ¿qué? Como cuáles, como objetivos financieros, objetivos contables, del área de seguridad en el trabajo, del área de calidad, del área ambiental. Existen diferentes tipos de objetivos, ¿correcto? Y estos también se pueden aplicar en diferentes niveles. Por ejemplo, en los niveles relacionados con la alta gerencia o la alta dirección, que serían ya los objetivos estratégicos. Los que se aplican para los procesos, por ejemplo, o para toda la organización. Los que se aplican para proyectos dentro de la organización, para productos, para servicios, para procesos, entre otros. Y estos objetivos también pueden denominarse un propósito, un resultado previsto, un criterio operacional o una finalidad. ¿Correcto? Es un ejemplo de la definición de un objetivo. Y ya teniendo eso claro, como un resultado a lograr, partimos hacia la definición de un objetivo ambiental. ¿Correcto? Entonces, obviamente, cuando hablamos de un objetivo ambiental, hablamos de un resultado a lograr, pero que sea que congruente con quién, con la política ambiental que tiene la empresa o la organización. Es decir, con la disposición que haya emitido la alta gerencia o el compromiso ambiental que se haya hecho en la organización. Tiene que ser coherente con esto. ¿Qué más podemos decir de los objetivos ambientales? Que un objetivo ambiental es un conjunto de fines que la organización se propone alcanzar a nivel ambiental, programados cronológicamente y cuantificados. Es decir, que los objetivos
ambientales, como cualquier objetivo, generalmente tienen un plazo. Este plazo muchas veces o puede ser semestral o puede ser anual y que son cuantificados. Es decir, uno trata de corroborar esta información con un dato numérico. Y también podríamos decir que los objetivos ambientales son elementos fundamentales para ¿quién? Para la mejora continua, ya que marcan un puente entre lo que la organización actualmente es en materia ambiental y entre lo que quiere llegar a ser en un futuro. Pues bien, conociendo qué es un objetivo ambiental, hablemos de las características de los objetivos ambientales. Como veíamos hace un momento en el apartado 6.2.1, nos decía que el objetivo ambiental debe cumplir con ciertas características. ¿Cuál es la primera característica? Que tiene que ser coherente con quién, con su política ambiental. Recordemos que la política ambiental es el compromiso que adquiere la alta dirección en función de la gestión de los aspectos ambientales de su organización. Entonces, los objetivos ambientales tienen que estar en función de qué, de la política ambiental. No debe ser incoherente, sino tienen que trabajar unidos. ¿Correcto? Segundo, tienen que ser medibles si es factible. ¿Cómo así? Generalmente lo que se busca es que los objetivos sean cuantificables, ¿correcto? Es decir, que se puedan corroborar a través de un dato numérico, utilizando un instrumento de evaluación, etcétera, siempre que sea posible. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es posible cuantificar un dato, ¿correcto? Un objetivo, y por ende, pues también se puede llevar sin que necesariamente se cuantifique. Tercero, debe ser objeto de seguimiento, es decir, este debe permitir la facilidad de que se verifique continuamente o se monitoree continuamente. ¿Para qué? Para identificar que si hay desviaciones del objetivo principal, se puedan establecer posteriormente los respectivos controles o ajustes para alcanzar ese objetivo. Deben comunicarse a todas las personas que trabajan en la empresa y a quienes también tienen voz y voto, que pueden ser las partes interesadas como clientes, proveedores, etcétera. Y frecuentemente tienen que ser actualizables según corresponda. Hace un momento comentamos que los objetivos se manejan unos plazos, entonces cada vez que finalice ese plazo, dependiendo cuál fue el resultado, se pueden ir ajustando o modificando esos objetivos, ¿correcto? Y muy importante, ellos tienen que cumplir con dos criterios, deben ser exigentes y alcanzables. Esto es como contradictorio, quien lo leería así, pero ¿qué pasaría si un objetivo de pronto es muy exigente? Reducir el consumo de agua en una empresa que consume, cuya materia prima esencial es, por ejemplo, o insumo esencial es el consumo, es el agua en la elaboración de un producto. Sería mucho pedir que elimine el consumo de agua, por ejemplo, en un 60%, diciendo un valor sin siquiera basarse en nada, ¿cierto? Sería demasiado exigente y no sería alcanzable en este caso, ¿cierto? A diferencia que si se plantea un objetivo en reducción de un 10% de consumo de agua, teniendo en cuenta que el histórico nos dice esto, que estamos perdiendo agua en tal situación. Puede que sea exigente, pero ese objetivo sí es alcanzable. ¿Y para qué tiene que ser así? Para que primero el personal del área no se relaje y segundo, para que tampoco se desanime, pues porque si es inalcanzable y se realizan todas las actividades posibles y ve que no se llega y no se llega, pues sencillamente eso desanima a cualquier profesional en el área. Bien, a continuación, conociendo las características de estos objetivos que deben ser coherentes con la política ambiental, deben ser medibles o cuantificables, debe ser posible hacerle seguimiento, entre otros, actualizables, etcétera. Hablaremos entonces del despliegue de los objetivos y metas ambientales, ¿correcto? Entonces, cuando la organización establece un objetivo ambiental, ¿qué tiene que hacer después o qué tiene que tener en cuenta? Tiene que seguir unos pasos. Primero, tener en cuenta quiénes, obviamente, los aspectos ambientales más significativos y el compromiso ambiental de la política ambiental. Es decir, se tienen que establecer objetivos relacionados con ¿qué? Con la segregación de residuos urbanos, con minimizar la generación de estos residuos urbanos, la reducción en cuanto a la generación de residuos peligrosos y aceites usados, entre otros. Todo en función de qué? De la gestión integral de los residuos sólidos, por ejemplo, en la reducción del consumo energético, en la reducción del consumo de agua, en el incremento del uso de papel reciclado, en el uso de productos de
ecoetiqueta o el ecoetiquetado, ¿correcto? Son ejemplos de algunos de los criterios que tienen que tener en los objetivos ambientales. También tienen que tener en cuenta que estos sean los más adecuados dependiendo del momento en el que está la organización y también considerar los obstáculos o riesgos y las oportunidades con las que se cuenta. Por ejemplo, ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de emitir o formular un objetivo ambiental? Si existe un histórico de emisiones, vertidos o residuos, es decir, si ya tenemos unos datos previos año tras año o mes tras mes, cómo es el comportamiento en la organización, nos sirve de mucho para formular un objetivo que sea exigente pero alcanzable. Lo mismo si existen posibilidades tecnológicas que se pueden implementar en la organización para cumplir con estos objetivos. Se tienen que tener en cuenta también los requisitos legales, la inversión, el recurso, la plata que se tenga que invertir para alcanzar estos objetivos. Y las partes interesadas y su opinión también es muy importante. Y tercero, y finalmente, una vez que uno define todas estas cosas, todo lo que acabamos de comentar, posteriormente pasa al establecimiento de metas, que es un compromiso cuantificado, que lo vamos a ver más adelante, y de igual forma los programas ambientales, ¿correcto? En la nueva versión de la ISO 14001, su versión 2015, no se hace referencia al ítem de metas y programas. ¿Qué pasaba? En la versión anterior de la norma ISO, sí se hablaba de metas y programas ambientales dentro de la norma. Sin embargo, esta norma se ha hecho, por así decirlo, un poquito más general y menos específica. En esta no se habla de cómo, de metas y de programas ambientales, sin embargo, deja dentro de los anexos la nota de que la organización puede nombrar o bautizar la forma o el cómo pretende implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos como así lo desee. Y lo que están haciendo la mayoría de las organizaciones es que están continuando hablando de los objetivos metas. Objetivos, metas, indicadores, programas, entre otros. ¿Listo? Bien, hablemos ahorita mismo de la planificación de los objetivos ambientales. Para planificar un objetivo ambiental, ¿qué se tiene que tener en cuenta? 5 criterios. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos necesita? Tanto humano o de personal capacitado como de recurso económico, entre otros. ¿Quién es el responsable? ¿Quién responde por la consecución de este objetivo? ¿Cuándo finaliza un plazo? Y cómo se evalúan los resultados, incluyendo los famosos indicadores de seguimiento, correcto. ¿Dónde dice eso? En el apartado 6.2.2 de la norma ISO 14001, como se observa acá. Dice que al planificar cómo lograr los objetivos ambientales de la empresa, se tienen que determinar estos factores, los mismos que les acabo yo de comentar hace un momento. También se debe tener en cuenta que la norma también establece que la organización debe considerar cómo se pueden integrar en los procesos de negocio de la organización las acciones para el logro de estos objetivos ambientales. La alta dirección tiene que establecer los objetivos ambientales en diferentes niveles. Primero están los objetivos estratégicos, que son aquellos que incluyen los de más alto rango, correcto, que pueden aplicarse a toda la organización, y están los objetivos tácticos u operacionales, que son aquellos que se aplican a ciertas funciones o unidades específicas dentro de la empresa. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de estos. Y con base a esto que acabamos de decir, los objetivos estratégicos y los operacionales, se debe respetar un criterio muy importante, que es el criterio de arriba abajo. Lo mismo que ocurre con la política ambiental. Un objetivo ambiental nunca puede ir en contra de quién, de una política ambiental. Y teniendo en cuenta la jerarquía o el orden de los objetivos, un objetivo operacional nunca puede ir en contra, por ejemplo, de un objetivo estratégico. ¿Correcto? Tienen que respetarse este principio. Pues comprendido esto, lo siguiente que vamos a ver a continuación es la definición de una meta ambiental, ya que hemos hablado mucho de un objetivo ambiental. Entonces, una vez que uno identifica cuáles son sus objetivos ambientales o tiene claro qué es un objetivo, dentro de la organización, en las actividades relacionadas con estos objetivos se tienen que establecer un criterio muy importante, y es la meta. ¿Qué es una meta? Por definición es el conjunto de requisitos detallados
de actuación cuantificado siempre que sea posible, aplicable a la organización o a partes de esta. Tiene su origen en los objetivos ambientales y debe cumplirse para alcanzarlo. ¿Qué significa esto? La meta es el dato cuantificable y medible dentro del objetivo. ¿Cómo así? Muy sencillo. Vamos a ver estos ejemplos de objetivos y metas ambientales que resume toda esta presentación de forma breve y mucho más rápida. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tenemos los objetivos y metas de una organización, que es la misma que le coloqué en los materiales de apoyo, que es la organización DPA de Nestlé, que se dedica a la fabricación de leche en polvo. Por ejemplo, como esa organización tiene dentro de sus aspectos ambientales un alto consumo de agua, porque es una empresa agroindustrial, que son quizás de las que más recursos hídricos consumen, se establece un objetivo que se llama asegurar el uso eficiente y racional del agua en todos los procesos de la fábrica, ¿cierto? Miren que este objetivo es claro, asegurar el uso eficiente y racional del agua, pero el objetivo en ningún momento es cuantificable, ¿cierto? Es allí cuando el objetivo se apoya en quién, en las metas. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún valor o dato numérico. Y es allí cuando se apoya en las metas, que es ese dato cuantificable que está amarrado con el objetivo. ¿Y qué nos dicen estas metas? Que no necesariamente tienen que ser una por objetivo, pueden ser varios. En este caso, reducir el 5% del consumo de agua frente al año anterior, teniendo en cuenta la producción de polvo, de leche en polvo procesada. Es decir, que ellos pretenden reducir el 5% del consumo de agua con respecto a la producción del año anterior. Segundo, garantizar la remoción de DQO o la demanda química del agua, que es un índice, un factor de contaminación clave dentro de las aguas residuales con alta carga orgánica, que es lo que emiten ellos, mayor al 80%. ¿Por qué? Porque anteriormente la norma establecía que debería garantizarse la remoción del 80% de la carga orgánica del agua para el año 2014, ¿correcto? Ya con el año 2015 hay una resolución nueva, pero a modo de ejemplo, esta no sirve. Y también el porcentaje de remoción de sólidos totales debe ser mayor al 50% a lo que estipule la legislación, ¿correcto? Y las grasas y aceite deben ser menor a 100 miligramos por litro o lo que estipule la legislación vigente. Miren que todas estas metas sí son datos cuantificables porque yo puedo llevar un consumo diario del consumo de agua dependiendo del valor que me arrojen los medidores o los totalizadores dentro de la fábrica y puedo ir analizando diariamente mis consumos y compararlos con los del año pasado si tengo esos datos. Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, realizando pruebas de laboratorio, identificando la DQO o la concentración de DQO en el agua residual que se está generando y puedo compararlo con tanto el del año anterior como con lo que me establece o me pide la legislación vigente. ¿Correcto? Con el año anterior dije, con el año anterior acá no. Con la concentración de DQO del agua sin tratar y después de que yo la trate en la planta de tratamiento de agua residual y comparar si la calidad en cuanto a este parámetro mejoró en un 80%. Lo mismo con este, puedo comparar cómo venía antes del tratamiento, cómo salió después del tratamiento y si los sólidos suspendidos totales se redujeron un 50%. Y lo mismo con este ítem, para el caso del agua, ¿no? Y este objetivo le apunta a otro ítem. ¿Cuál ítem? Hacer uso adecuado de la energía de la fábrica. Miren que aquí solamente se tiene una sola meta y es reducir el 3% del consumo de energía respecto al año anterior. ¿Cierto? Que para esa fábrica, aunque parezca poco, miren que de qué le serviría decir reducir en un 10%, aunque 10% parezca poco, para esta fábrica lo es mucho, ¿cierto? Porque primero tiene un sistema de gestión ambiental muy maduro y no pueden lanzarse al abismo, decir que van a reducir en un cierto porcentaje la energía, a sabiendas de que ellos consumen mucha energía porque tienen calderas, tienen evaporadores, tienen torres de pulverización, en fin. Para ellos su dato lógico y coherente es este 3% de energía y lo miden de una forma muy sencilla. A ver, otros objetivos. Asegurar el adecuado manejo de productos químicos y sustancias peligrosas, buscando prevenir cualquier accidente que pueda involucrar a las personas o algún otro elemento del medio ambiente. ¿Cuáles son las metas de estos? Primero, que el 100% de los vehículos estén cumpliendo las normas de transporte de sustancias químicas que ingresan a la fábrica. Es decir,
existe una resolución que de casualidad es esta misma, la 1609 del año 2002, la cual establece los criterios con los que tiene que contar un vehículo que transporta productos químicos por carretera, emitida por el Ministerio de Transporte. A través de una lista de verificación, ellos antes de que ingrese el vehículo a fábrica se dan cuenta de que estén cumpliendo con todos esos criterios, de lo contrario no puede ingresar a fábrica. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la organización. Segundo, el 100% de los vehículos estén cumpliendo con este decreto para el transporte de residuos peligrosos que salen de fábrica, ¿correcto? Muy similar a este, y que el 100% de trabajadores capacitados en manejo de sustancias químicas bajo buenas prácticas ambientales, es decir, establecer un programa de capacitación que permita que todo el personal tenga una capacitación relacionada con el manejo de sustancias químicas. Y el siguiente objetivo, o cuarto y último objetivo que vamos a analizar, es que, garantizar una eficiente gestión interna y externa del total de los residuos generados en la fábrica. Para esto se estableció una meta que se denomina disminución de la cantidad de residuos enviados hacia el relleno sanitario en un 2% frente al año anterior, ¿correcto? Miren que las metas están complementando de muy buena forma el cumplimiento de estos objetivos, y que son las metas los que están estableciendo el valor o el dato cuantificable que permite hacer seguimiento, que permite hacer verificación y que más adelante permitirán actualizar estos objetivos junto con estas metas. Entonces miren que muchas veces es más fácil cuando las cosas se ven o se analizan ya elaboradas y que permiten que entendamos mejor las cosas. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención en estos tiempos de coronavirus y de pandemia. La valoro mucho y espero que Dios los bendiga y los permita manteniendo con la misma atención, responsabilidad y sobre todo con salud en sus hogares. Dios los bendiga.